Llevamos tiempo asistiendo a una escalada militar por parte de la Federación de Rusia hacia algunos países de su entorno, especialmente Ucrania. Tras décadas de letargo después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el gigante dormido parece que por fin se ha despertado. ¿Es Putin el nuevo enemigo de Occidente? A finales de 1991 se produjo la disolución de la Unión Soviética en 15 repúblicas independientes. Años atrás había tenido lugar el hundimiento paulatino del bloque del Este con la caída del muro de Berlín como episodio más simbólico. Con el paso de los años, algunos países de la antigua órbita soviética fueron integrándose en la Unión Europea, en la OTAN o en ambas organizaciones internacionales, en contra de lo que se había prometido en un primer momento. Parecía que la Federación de Rusia iba a ejercer un papel secundario en el nuevo orden mundial, con Estados Unidos a la cabeza como única superpotencia. A su vez, la creciente hegemonía de China en su incesante expansión económica hacía presagiar el relevo de Rusia en la esfera internacional. No obstante, el fatídico atentado del 11 de septiembre de 2001 contra algunos de los mayores símbolos financieros y militares de Estados Unidos dejó en entredicho el papel de la superpotencia norteamericana a la hora de ejercer ese supuesto liderazgo sobre el resto del mundo. Los recientes conflictos ocurridos en Oriente Medio, Irak, Afganistán, como consecuencia de la lucha contra el terrorismo internacional, no han dado todos los frutos que se hubieran deseado. Por otro lado, tras la llegada al poder de Vladimir Putin en Rusia a finales de los años 90, un nuevo poder se ha ido gestando en las entrañas del gran país del Este. La pérdida inicial de influencia de Rusia tras el final de la Guerra Fría ha dado un giro radical en los últimos años. En los momentos previos a la disolución de la URSS, el joven Vladimir Putin se encontró en una de las mayores encrucijadas de su vida. En agosto de 1991 tuvo lugar un fallido golpe de Estado contra el gobierno aperturista de Mikhail Gorbachov por parte del núcleo duro del aparato comunista. La pérdida de hegemonía del gigante soviético en Europa del Este había soliviantado a los nostálgicos de la era Brezhnev, la cual se había destacado por su intervención sin cortapisas en los países satélite de la URSS. Por aquella época, Putin era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo. Como miembro de la KGB, supuestamente estaba bajo las órdenes de Vladimir Kryuchkov, presidente de esta organización y uno de los principales miembros golpistas. Pero Putin supo jugar astutamente sus cartas al darse cuenta de que el golpe de Estado contra Mikhail Gorbachov no tenía futuro. Por esta razón decidió apostar por Boris Yeltsin, líder de la resistencia contra el levantamiento. El joven Putin fue desempeñando diferentes cargos hasta que en agosto de 1999 se convirtió en primer ministro de Rusia. Después de una etapa caracterizada por la elevada conflictividad social, el auge de las mafias, los oligarcas y la guerra civil de Chechenia, Rusia había entrado en una nueva era de la mano de Putin. Irónicamente, aunque no secundara aquel golpe de Estado de 1991, durante su largo mandato, la añoranza que siempre ha sentido Putin por el poder del antiguo régimen soviético es más que manifiesta, según sus propias declaraciones. Fue un error permitir a las repúblicas dejar la Unión Soviética. Además de lamentarse de los acontecimientos que siguieron a su disolución, el colapso de la Unión Soviética supuso el saqueo de la riqueza de Rusia y dejó en una posición muy difícil al país. En el año 2005 incluso llegó a proclamar que el colapso de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. A su vez, las sucesivas ampliaciones de la OTAN hacia el este de Europa hicieron alertar al Kremlin. Los intereses de Putin pasaban por consolidar el poder de Rusia como nueva potencia emergente, pero a la vez heredera de la URSS. En los últimos años ha mostrado un gran interés en lo que concierne a los eventos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, o como se la conoce popularmente en Rusia, la Gran Guerra Patriótica. En 2021 volvería a insistir sobre esta idea. Para mí, la disolución de la URSS, al igual que para la mayoría de los ciudadanos, fue una tragedia. Además, Putin considera a Ucrania y Rusia como un solo pueblo, debido en parte a sus orígenes comunes en la Rus de Kiev, algo que explica sus ansias expansionistas.
La primera acción armada de Putin fuera de las fronteras de Rusia la llevó a cabo al comienzo de su gobierno, cuando en el año 1999 interviene en Chechenia tratando de restablecer la administración prorrusa. Años después volvería a mostrar la misma cara, concretamente a principios de agosto del año 2008, cuando estalló un conflicto tras la intervención rusa en las regiones prorrusas de Abjasia y Osetia del Sur, localizadas en Georgia. Estas zonas, aunque pertenecían de jure a Georgia, mostraban ciertos anhelos de independencia. La nación caucásica de Georgia había alcanzado su independencia en abril de 1991, antes de la disolución de la Unión Soviética. No obstante, poco tiempo después se vio envuelta en una sangrienta guerra civil que desembocó en la independencia de facto de las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur, a pesar de no tener ningún reconocimiento por parte de la comunidad internacional. La guerra volvió a golpear este territorio cuando el ejército de la Federación de Rusia se enfrentó a las tropas georgianas en 2008. La principal motivación para la intervención rusa estaba relacionada con la posibilidad de incorporar a Georgia en la OTAN, a cuya expansión en el este de Europa siempre se había opuesto Putin de forma tajante. Para impedir este ingreso, Rusia reconoció la independencia de las regiones rebeldes de Abjasia y de Osetia del Sur, que sobre el papel seguían perteneciendo a Georgia. Tras la respuesta de la OTAN, a finales de agosto se acordó un alto el fuego, quedando desde entonces como un conflicto postsoviético congelado, similar a los casos de Nagorno-Karabaj o Transnistria. A finales de 2013 tuvo lugar en Ucrania el llamado Euromaidán o Revolución de la Dignidad, una serie de protestas de signo europeísta que ocasionaron la dimisión del presidente prorruso Viktor Yanukovych del Partido de las Regiones. El motivo del descontento popular fue la anterior renuncia de Yanukovych a los acuerdos suscritos con la Unión Europea tras la firme amenaza de Putin. Sin embargo, es de destacar que en aquel momento la nación ucraniana estaba virtualmente dividida entre los ciudadanos que apoyaban una asociación con Rusia, sobre todo en el sur y este, y los que preferían integrarse en la Unión Europea, en el oeste. Dentro de este complejo conflicto geopolítico, en marzo de 2014, Putin anexionó la península de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol a Rusia, efectiva desde 2015, a través de un referéndum ilegal, hecho no reconocido por Estados Unidos ni por la ONU. A pesar de estos desencuentros, Putin nunca renunció a sus pretensiones expansionistas en Ucrania, aunque esto conllevó la expulsión de Rusia del G8, que a partir de entonces pasó a llamarse el G7, y la implantación de sanciones económicas. Pero firme en su particular pulso contra la OTAN y Occidente, Putin no se amedrentó ante estos contratiempos. Además de la anexión de la península de Crimea, la guerra estalló con toda su crudeza en abril de 2014 en la región del Donbass, extremo oriental de Ucrania, de mayoría prorrusa. Las milicias independentistas, con el apoyo tácito de Rusia, se hicieron fuertes en las provincias de Donetsk y Lugansk, logrando desestabilizar la región desde el año 2014. También se organizó otro referéndum ilegítimo, y tras el resultado, de manera unilateral las dos provincias proclamaron su independencia. El gobierno ucraniano trató de contrarrestar estas acciones mediante el uso de la fuerza contra los líderes de las regiones rebeldes. Uno y otro bando se acusaron mutuamente de ejercer la violencia contra el enemigo en función de sus intereses. Los intentos por llegar a una solución pacífica por parte de la comunidad internacional por medio del Protocolo de Minsk, septiembre de 2014, y el Acuerdo de Minsk II, febrero de 2015, fracasaron en reiteradas ocasiones, enquistándose el conflicto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue elegido en 2019 y durante su campaña presidencial dejó claras sus ambiciones europeístas, queriendo meter a Ucrania en la OTAN, previa consulta a los ucranianos. Las tiranteces con Putin no se hicieron esperar. Entre marzo y abril de 2021 tuvo lugar la mayor concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana desde la anexión de Crimea, lo que provocó una severa crisis diplomática. Unos 100.000 soldados. El conflicto fue escalando y el 21 de febrero de 2022, en una jugada estratégica, Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, afines al gobierno de Moscú. El ataque ruso, supuestamente para pacificar la zona ucraniana prorrusa, era inminente.
Finalmente, el 24 de febrero de 2022, con la complicidad de Bielorrusia, empezó la ofensiva militar relámpago de Putin, no solo en Donetsk y en Lugansk, sino en todo el territorio ucraniano por tierra, mar y aire. Como respuesta, el presidente ucraniano Zelensky se preparó para una resistencia feroz, cerró el espacio aéreo y pidió ayuda a la ONU para tratar de frenar la invasión de Ucrania. Las agresiones de Rusia a Ucrania se han justificado, según las palabras de Vladimir Putin, por proteger a las personas que han sido objeto de hostigamiento y genocidio por parte del régimen de Kiev. Otro de los objetivos, en opinión de Putin, era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Con el fin de evitar cualquier intervención extranjera, en un mensaje velado a Estados Unidos y a la OTAN, Putin afirmó que nadie debería tener dudas de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. ¿Y cuál fue la respuesta de Occidente? La OTAN, con Estados Unidos al frente, podía ejercer, en teoría, de muro de contención ante las provocaciones de Putin. Sin embargo, la tibieza mostrada por parte de la Unión Europea, en otras ocasiones, era un claro indicio de debilidad para la Federación Rusa, que lo fiaba todo a una guerra relámpago con pocas bajas que depusiera a Zelensky. No obstante, las tímidas respuestas iniciales de la Unión Europea no lo fueron tanto conforme avanzaban las horas. No en vano, muchos países, como por ejemplo Alemania, dependen del suministro del gas ruso al haber iniciado la transición ecológica hacia energías más limpias en detrimento de la energía nuclear. Por eso muchos se preguntaron cuál sería la respuesta de Alemania. Los dirigentes europeos actúan de forma colegiada y no tienen capacidad de dictar sanciones con la misma presteza que un autócrata como Putin. Además, se enfrentan cada poco tiempo a corrientes de opinión y encuestas de popularidad, al contrario que el líder ruso, que no ha dudado en encarcelar a sus opositores y organizar campañas de desinformación destinadas a mejorar su percepción o la de sus aliados estratégicos entre la clase media europea, y a desestabilizar a gobiernos o procesos electorales, como los casos del Brexit en Reino Unido, la elección de Donald Trump o la crisis de Cataluña. Putin siempre ha dado mucha importancia al espionaje y a la propaganda. Debido a estas campañas, un número creciente de ciudadanos europeos pone cada vez más en duda las libertades democráticas de sus respectivas naciones. Aún así, tras los compases iniciales, se vio que a Vladimir Putin la jugada no le salió como esperaba. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.